acuerdo trilateral entre Pakistán, Arabia Saudita y Turquía. Un acuerdo que se da en un contexto muy claro y marcado, ¿verdad? El desarrollo, una guerra en curso iniciada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán, la contundente respuesta de Irán, tanto el año pasado en la guerra de 12 días como desde febrero de este año. Hemos hablado cómo empiezan a cambiar aceleradamente las ecuaciones de fuerza en el Golfo Pérsico. Hemos hablado de cada uno, yo te diría, de los principales escenarios que se han ido dando, y ahora aparece este acuerdo que involucra a Pakistán, Arabia Saudita y Turquía. Se plantea como un acuerdo de seguridad, no solo como un acuerdo de seguridad, sino que incluso como un acuerdo que lo que haría sería entregarle un paraguas, eventualmente un paraguas nuclear. Sabemos que Pakistán, de los tres países, tiene ese paraguas, pero también nos preguntamos cómo el mismo Pakistán, que hace un par de semanas lo veíamos como mediador entre Irán y Estados Unidos, ahora aparece en una alianza con Arabia Saudita, mismo país que se está enfrentando con Yemen, uno de los aliados de Irán. Explícanos todas estas triangulaciones, Pablo, que sabemos que son complejas. Esto no es ni blanco ni negro, sino que estamos aprendiendo de que la geopolítica, y principalmente en esta zona, y principalmente a nivel de estos actores, que son actores intermedios, digamos, opera de maneras a veces ambiguas o para más de un lado. Te cedo la palabra. Bueno, efectivamente, en los pocos minutos que nos quedan, Nico, tratar de dilucidar todo es muy difícil. Tendríamos que tener un programa entero para ello, pero vamos a tratar de profundizar en ciertos elementos. Uno, y tienes mucha razón, o sea, sobre todo en Asia Occidental, las intríngulis del punto de vista geopolítico son extrañísimas, porque uno podría decir Arabia Saudí, aliado del régimen israelí y aliado de Estados Unidos, ¿y por qué Irán conversa con Arabia Saudí? Retomaron relaciones después de haber estado cortado por cerca de 10 años. Porque Irán considera que es necesario tener diálogo y tener una diplomacia con el conjunto de Asia Occidental, porque la postura de Irán permanentemente frente a la zona es que la zona tiene que ser controlada por los países de la zona, por los países de la región, que hay que lograr sacar a las fuerzas extranjeras. Entonces, en ese plano es capaz de conversar con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí, es capaz de conversar con el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, es capaz de conversar con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, porque es parte de una dinámica que esos propios países también tienen. O sea, no es casual que Pakistán sea un mediador, porque Pakistán tiene diferencias notorias con la India, por ejemplo. Ha tenido guerras con la India. Son los dos potencias nucleares. Y en esa confrontación, la India es aliada de Estados Unidos y es aliada del régimen israelí. Y Pakistán es aliado de Irán en esa confrontación. Irán ha sido también un proveedor de garantías logísticas en la guerra y en los cierres y en los bloqueos que ha tenido Irán a través de un Pakistán que es miembro, parte de la nueva ruta de la seda, y por tanto en lo terrestre y en lo marítimo es un paso fundamental para ese comercio que viene de China, pasa por Pakistán y va también para Irán. O sea, se imbrican muchas cosas, pero hoy esto que parece tan complejo, que lo es, digo que parece tan complejo porque estamos hablando de Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, que son tres potencias económicas, potencias militares, potencias nucleares. Ahí hay un tema muy interesante porque hay un significado y hay ciertos aspectos que implican esto, ¿no? Mucho se ha hablado que uno de los ejes de este acuerdo es que se parece mucho al artículo 5 de la OTAN, que establece, como parte de esta alianza, que cualquier ataque armado contra uno de los tres estados se considerará una agresión contra todos ellos. Eso es parte de lo que la propia OTAN tiene en su artículo 5. Es muy similar. Una OTAN suní, decían. Claro, pero esos son análisis mucho más occidentales que aquellos que hacen. No, claro, es para ponerle la etiqueta. El mundo chino lo toma así, porque, claro, los tres son de la rama suní del Islam, pero Turquía no es wahabita, ¿no? Turquía no tiene esa radicalidad que tiene Arabia Saudí. El saudita. Claro, que no tiene tampoco Pakistán. Turquía es mucho, a pesar de tener un presidente como Recep Tayyip Erdogan, es un país con elementos de mucho laicismo también, siendo un país musulmán. Entonces, no se parecen en eso. Yo creo que las orientaciones y
y las estrategias y las líneas de trabajo van por otra vía, van por qué puede aportar cada uno de ellos a esta alianza. Arabia Saudí aporta el poder financiero, aporta lo que llaman la centralidad religiosa, pero más que lo religioso, la centralidad económica del Golfo Pérsico, la capacidad logística que tiene. Turquía contribuye, y recordemos que además Turquía es miembro de la OTAN, es el segundo ejército más grande de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tiene una industria de defensa altamente desarrollada, especialmente en dos elementos centrales en la actualidad: tecnología militar y drones, aviones no tripulados. Y además tiene un peso geopolítico regional clave. Drones que le vendió Ucrania, ¿verdad? No, claro, y que le vendió a Azerbaiyán también en su guerra contra Armenia. Es decir, Turquía tiene una industria de armas muy potente en la zona, que no la tiene Arabia Saudí, que Arabia Saudí es cliente permanente. Por tanto, Turquía lo que ve aquí, fíjate, ese elemento que no está contemplado en los análisis tradicionales, lo que ve aquí es una enorme oportunidad de negocios, porque Arabia Saudí le compra cientos de miles de millones de dólares en armas a Estados Unidos, a Israel y a países europeos. Y si puede Turquía tener un bocadito de esos cientos de miles de millones, bienvenido sea para un régimen turco que es veleta, que es un corchito en alta mar, al vaivén de las olas. En un momento es muy proeuropeísta, en el otro momento habla de profundidad estratégica, de tener una visión más hacia occidental, entonces condena a Israel, lo critica, pero sigue teniendo negocios con Israel. O sea, diríamos en la antigüedad, cuando no había tanto respeto por este tema de la inclusividad, diríamos que Recep Tayyip Erdogan es un prostituto de la política, ¿no? Es un personaje que va con el que pague. Voy con Europa si Europa me paga por detener los flujos migratorios hacia Europa. Crisis de los refugiados sirios en la guerra de agresión contra Siria. Recordemos. Estoy entonces con Europa en eso. Europa no me va a pagar. Entonces lo que hago es abrir las fronteras para que esos inmigrantes, esos refugiados salgan de ahí. Mismo tema que tiene, fíjate, Marruecos. Te voy a decir lo mismo, cualquier parecido con Marruecos es solo coincidencia. O sea, Turquía en el momento de detener a los refugiados sirios recibió cerca de 6.000 millones de dólares de una tajada. Deténganlo ustedes. Mismo tema que tienen los libios tras Gaddafi. Deténganme a los refugiados, entonces yo les proveo lanchas, textos, plata, dinero. Política de conveniencia. ¿Hay alianza política ahí? ¿Hay alguna cercanía política entre un régimen wahabita, rigorista, radical, extremista, como Arabia Saudí, que financia todos los grupos terroristas que han existido en los últimos años, con Turquía, que es una democracia con sus debilidades, con sus improntas, pero que tiene hoy una autocracia indudablemente con Recep Tayyip Erdogan? Pero es un país con 90 millones de habitantes, es un país rico, es un país que es un cruce estratégico, es un país que tiene relaciones con los países túrquicos, Turkmenistán, Azerbaiyán, paso hacia el Caspio, y por tanto tiene la llave del gas y el petróleo que sale del mar Caspio, importante. Y Pakistán tiene elementos centrales también, aporta el componente de disuasión, que es ser la única potencia nuclear reconocida del mundo islámico. Entonces, estamos hablando que aquí lo que hay es un pacto que está alterando drásticamente el tablero estratégico, porque se está hablando de un surgimiento en momentos de muchísima inestabilidad regional. Y cuando tú tienes dos países de tres, como es Pakistán y como es el caso de Turquía, que con sus bemoles, pero son críticos del régimen genocida israelí, y tienes uno que aún no ha firmado el acuerdo de normalización, porque tiene también sus bemoles, como es Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, tú estás diciendo, ¿le conviene a Estados Unidos? ¿Le conviene a Israel? ¿Le conviene a Irán? Irán ha declarado, y a través de conversaciones entre su canciller y el canciller turco y el canciller de Pakistán,
que Irán no debe temer por esta alianza porque tiene que ver más bien con lograr ciertos niveles de convergencia, de estabilidad, de autonomía estratégica y disuasión. Es decir, aunque los tres países buscan blindar sus infraestructuras críticas y su exportación energética ante lo que podría ser una guerra regional más amplia, lo que está haciendo esta alianza es buscar crear un polo de poder fuerte, capaz de negociar con potencias extrarregionales. Por tanto, no depender de las garantías de seguridad occidentales. Y eso es lo que no están viendo los analistas, ¿no? Porque ven que esto es un peligro para Irán, pero esto es un peligro máximo para las potencias europeas y para los propios Estados Unidos y para el propio Israel. Porque claro, cuando tú buscas autonomía estratégica, buscas tu propia seguridad, buscas tus propios proveedores de armas, va a llegar un momento en que va a decir, no necesito sus aviones. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo los JU de Pakistán, tengo los misiles intercontinentales de Pakistán. ¿Para qué quiero esos misiles? Entonces, cuando vean que su negocio de armas no resulta y que su influencia regional no resulta, porque hay una triada de países que en conjunto representan 300 millones de habitantes y representan juntos la octava economía del mundo, entonces hay que tener ojo, hay que tener cuidado. Irán se ha enfrentado a mucho más que estos peligros, ¿no? La guerra de agresión de Estados Unidos e Israel y con monarquías del Golfo contra Irán, ¿ha hecho mella? Sí, hay heridos, hay destrucción, hay muertos, pero ahí está Irán controlando el estrecho de Hormuz. Entonces la mirada hay que desviarla un poquito para acá y decir, ojo Occidente, porque son ustedes los que están siendo mirados en esto. Se está buscando autonomía estratégica, tal como los europeos lo están buscando respecto a Estados Unidos. O sea, aquí hay un elemento que hay que mirar muchas áreas, muchas aristas, como se suele decir. Oye, excelente, Pablo. Estamos en Mirada Crítica, son las 10:02. Terminamos analizando este acuerdo trilateral Pakistán, Arabia Saudita, Turquía. Yo creo que muchos quedaron ahí. ¿Qué significa esto? Y a mí también lo que me queda muy claro es que es un acuerdo que tiene que ver con el cambio en la correlación de fuerzas evidente en la región y en particular en el Golfo Pérsico. O sea, en un par de semanas Irán demostró de que Estados Unidos no puede proveer de seguridad a las monarquías reaccionarias del Golfo Pérsico. Así de claro. Entonces eso obliga a esos mismos grupos a tener que buscar una nueva ecuación y bueno, pareciera de que este acuerdo apunta en ese sentido. Me hubiese gustado, no vamos a tener tiempo ahora, pero me hubiese gustado hablar también sobre las implicancias que vienen de abajo, desde los pueblos, ¿verdad? Porque acá tenemos un acuerdo de los gobiernos, ¿verdad?, de los estados, pero sabemos que en el caso de Pakistán hay un porcentaje importante de la población que es chií, que mira hacia Irán, ¿verdad? Entonces, seguro podríamos haber conversado también sobre cómo muy breve sobre eso. Muy breve, claro. Estoy de acuerdo contigo. O sea, hay un elemento social, hay un elemento en la sociedad, los pueblos, el turco, el saudí y el pakistaní. Y eso mismo que tú estás refiriendo da cuenta que esto en el análisis occidental, de decir esto es una alianza regional suní, no va por ahí el tema. No va por ahí porque si ese fuese el énfasis, Pakistán tendría que tener mucho cuidado, como bien lo dices, ¿no? Porque si tú vas a darle énfasis a los suní, cuando efectivamente las guerras que se han dado en Asia Occidental no tienen que ver con religión, sino con geopolítica, con intereses hegemónicos y energéticos, no por religión. Yo no te mato a ti por ser suní, ni te mato a ti por ser chiita, te mato porque tú representas un gobierno que está aliado a esto, estos poderes y estos otros. Ejemplo muy claro y muy concreto, con esto termino. Daesh, Fatah al-Sham y todos los grupos terroristas sunitas armados por Arabia Saudí, por Estados Unidos, por Israel y todo, nunca atacaron ni a Israel, ni a Estados Unidos, ni a las monarquías del Golfo Pérsico. No porque fueran sunitas, sino porque eran los que les daban de comer. No era un tema religioso, pero eran capaces de atacar a otros hermanos musulmanes, de atacar a otras minorías religiosas, no por un tema de imposición religiosa, sino por un tema geopolítico, de intereses, de dominio.
de los gasoductos, de los oleoductos, de fragmentar los países. Entonces, meter el tema religioso es como tratar de entender que el proceso de ocupación, colonización y exterminio del pueblo palestino es porque es una guerra entre judíos y musulmanes. ¿Ah? Claro, no es la Biblia, No, claro, ni el Corán. No. ni en el Corán donde vamos a encontrar la respuesta. Excelente.